Hola mis queridos amigos, bienvenidos a este programa Atrévete a ser diferente. Y hoy vamos a compartir un tema que estoy seguro que a todos nos sirve, porque de hecho a veces es muy difícil mirar las intenciones del corazón de quienes nos rodean, incluso descubrir qué intenciones hay dentro de nosotros mismos. Nos equivocamos a veces cuando hablamos, pensamos, no debía haber dicho esto, pero en el fondo sabemos que lo hicimos con buena intención. Y se trata precisamente de hablar de la recta intención. Sí, la recta intención, porque muchas veces en la vida nos encontramos con personas que aparentan querer ayudarnos, pero en el fondo de su corazón tienen una intención diferente. Y quiero comenzar con un texto bíblico que nos regala el Señor en Marcos, en el capítulo 12, verso 28 al 34. Y dice así la palabra de Dios. Al ver que Jesús había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero hay uno segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El maestro de la ley le dijo: muy bien, maestro, es verdad lo que dices, hay un solo Dios y no hay otro Dios fuera de Él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Fíjate lo que dice en el verso 34. Al ver Jesús que el maestro de la ley le había contestado con buena intención, le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y esto es precisamente lo que de alguna manera nosotros debemos evaluar cada que estamos ejercitando nuestra fe, que debe ser de continuo, todos los días, a todas horas. ¿Cuál es la intención que hay en nuestro corazón? Siempre que escuchamos los evangelios y oímos hablar de los maestros de la ley, de los fariseos, de los ancianos, de los judíos, como que tenemos una repulsa un poquito porque dijimos: ¿qué fariseos? No está hablando con sinceridad. Pero fíjate que en este texto el Señor le está diciendo a este hombre: has hablado con buena intención, no estás lejos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque puede ser que muchos de nosotros realmente participemos de un partido u otro, participemos de una circunstancia u otra, pero no tengamos una intención clara en el corazón. O lo contrario, que participemos de esos partidos que aparentemente están en contra de la fe o de la verdad, pero en el fondo tengamos una intención recta. ¿Y sabes por qué sucede esto? Esto sucede precisamente porque muchas veces en el corazón del ser humano hay heridas que lo llevan a vivir su vida con una intención diferente, con una necesidad de tal vez de reconocimiento, una necesidad de sanar interiormente. En estos días hablaba con un amigo, el cual siempre que llego a los sitios de oración me aborda a contarme una experiencia suya, una necesidad. Mira, Juan, ora por esto, mira, Juan, ora por lo otro, mira, Juan, ora por lo demás allá. Y un día se me ocurre decirle: oye, yo he analizado que en tu corazón hay una necesidad de ser escuchado. Quiero invitarte que entres a lo profundo de tu corazón y que mires qué pasó en tu niñez. Tal vez no te pusieron atención y necesitas ir por el mundo diciéndole a la gente: escúchenme. Quieres estar llamando la atención. Él no es malo, no, de ninguna manera. Lo que sucede es que cuando Él obra en su vida de alguna manera con personas que lo rodean, está necesitando llamar la atención para sanar un vacío que tiene dentro de sí. No es su mala intención, pero es una persona que está gritándole al mundo: necesito ser escuchado. Vamos a mirar lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 45. Dice: el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está dentro de su corazón. El hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda su corazón, habla la boca. Pues bien, eso es lo que tiene cada quien en el corazón. Yo no sé si tú recuerdas ese texto bíblico cuando el Señor, parado en la cruz con los brazos extendidos, le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que precisamente ese es el ejercicio de la fe. Y eso es lo que muchas veces nos motiva adentro. Cuando tenemos un daño de una, de otra manera, cuando tenemos un pecado de ambición, cuando tenemos un pecado de sexualidad desordenada, cuando tenemos alguna circunstancia, vamos por la vida tratando de poner una fachada para no caer. Pero lo que hay dentro de nuestro corazón
hace que salga de nosotros en determinado momento esa esencia de lo que nosotros realmente somos. Y por eso es que con muchísima frecuencia hablo del proceso de la sanación interior. Porque obramos desde lo que tenemos en el corazón. Y el Señor sabe que si en tu corazón hay envidia, que si en tu corazón hay egoísmo, que si en tu corazón hay rencilla, que si en tu corazón hay dolor, pues desde allí es que vas a hablar. Y esa va a ser tu verdadera intención. Ahora bien, una intención que viene de un acto del que fuiste o en el que fuiste herido. Pues bien, hay otro texto que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, verso 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Entre tanto, se juntaron miles y miles de personas, tantos que unas a otras se atropellaban. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía. Porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día, y lo que han dicho en secreto y a puerta cerrada será gritado desde las azoteas de las casas. ¿Qué palabra está más fuerte? Y es lo que se nos olvida vivir. Cuando estamos ejecutando la vida, cuando estamos diciendo palabras, cuando estamos caminando, viviendo como cualquier ser humano, se nos olvida saber que Dios está mirando lo profundo del corazón. Que cada cosa que hacemos a la oscuridad, en lo secreto, cada intención que hay dentro de nosotros está salida a la luz. Y cuando dice salida de la luz, lo está diciendo es porque Dios está en la plenitud de la luz y Él conoce la luz. Él sabe por qué te vestiste como te vestiste. Él sabe por qué hablaste como hablaste. Querías mostrarte, querías figurar, querías que la gente supiera que tú sabes mucho, que eres muy inteligente, que eres una persona muy equilibrada. Y claro, te adornas para hablar. O lo otro, tal vez te arreglaste ese día, por la mañana te levantaste, te echaste muy buena colonia, muy buen perfume y te arreglaste muy bien. Y de pronto tu esposo o tu esposa te preguntan, ¿y para dónde vas? No, es que tengo una reunión en la oficina. Y es una reunión muy importante. Y no era eso. El Señor sabía que tú te estabas arreglando porque había una persona que te gustaba en la oficina, porque querías olerle bien a esa persona, porque querías quizá abrazarla, saludarla. ¿Cuál era la intención que había en tu corazón? El Señor conoce el detalle más mínimo. Y en esto se diferencia la espiritualidad del altruismo. El altruismo es la necesidad de hacer el bien sencillamente por tener un reconocimiento o por limpiar una conciencia. La espiritualidad es diferente. La espiritualidad hace que el que obra el bien lo obre necesariamente porque tiene un agradecimiento para Dios, porque quiere amar. No le importa tener su recompensa, no va detrás de la recompensa, por eso obra el bien. Y eso es lo que hace la persona espiritual. La persona que no es espiritual, pero que necesita un reconocimiento de afuera, muestra sus obras hacia afuera. El que es espiritual, en silencio hace sus obras y las hace para Dios, porque a Él lo único que le interesa es que su recompensa venga de arriba, venga de Dios. Hay otro texto bíblico que quiero compartir en esta hora, y es el que está en Juan, en el capítulo 2, verso 24 al 25. Dice, pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie dijera nada acerca de la gente, pues Él mismo conocía el corazón del hombre. Me retumba dentro estas palabras. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu vida. Dios sabe cuál es tu pereza, cuándo no querías servir, cuándo te comprometiste sin verdaderamente una conversión interior o una sinceridad de querer ayudar. Dios sabe qué es lo que hay en el corazón de cada ser humano. Sabe por qué te inscribes en algo, sabe que tienes ambición o que no la tienes. Dios sabe si realmente amas a los demás o si realmente lo estás haciendo por una apariencia externa. Qué difícil es caminar en esta vida muchas veces avanzando con una recta intención en el corazón. ¿Por qué es difícil? Porque el ser humano es un ser emocional. Está llevado por sus pasiones sexuales, por sus pasiones sentimentales, por sus pasiones racionales, porque todo lo calcula, pero no se deja llevar por su vida espiritual, que es la que le da el equilibrio perfecto a las otras tres dimensiones del ser humano. Y hoy el Señor te está diciendo a ti, oye, yo te conozco, Alfredo, Camilo, Ricardo, María, Adriana, como sea que te llames, te está diciendo, yo te conozco, yo sé lo que haces en el día, yo sé por qué estás en este momento viendo este programa. Tal vez estás necesitando escuchar, crecer, conocer mi palabra y lo haces con una recta intención.
O quizá te puede estar diciendo el Señor: yo sé que en tu corazón hay una necesidad diferente. Es una necesidad de llenar un vacío, quizá un vacío sexual, tal vez un vacío emocional, tal vez una necesidad de reconocimiento, y quieres que muchos te digan: qué persona tan intelectual. Dios lo conoce todo. Dios sabe que te trajo a este lugar. Dios sabe por qué haces lo que haces. Por eso dice el salmista: examíname y conoce mi corazón. Pon en mis labios un centinela para que lo que salga de mí salga realmente de lo que viene adentro, de ese fruto que tiene en nuestro interior. Cuando el Señor nos invita a que hablemos de lo que tenemos en el corazón, es porque quiere que en nuestro corazón haya un agua cristalina. Por eso dice: del corazón del que cree en Él brotarán ríos de agua viva. Y es que eso es lo que hace el río de agua viva: limpia todo lo que va llevando en su curso, porque sale un agua cristalina. ¿Cuánto necesita sanar nuestro corazón, sanar nuestra interioridad? De eso se trata justamente la recta intención. Cada cosita que tú vas orando. ¿Cómo te levantas por la mañana? ¿Para qué oraste en esta mañana? Detente nada más en tu oración de la mañana. ¿Qué le pides al Señor? ¿Le pides que te ayude, que proteja a tu familia, que ayude en esto, que ayude en lo otro? ¿O le pides que se obre su perfecta voluntad? ¿Qué le estás pidiendo al Señor para saber realmente que la intención que hay en tu corazón es la intención de querer agradarle a Él en todos los momentos de la vida? ¿Que es difícil? Claro que es difícil. Por eso este programa, Atrévete a Ser Diferente, quiere invitarte a que intentes, a que te atrevas a ser una persona verdaderamente diferente. Ya regresamos con más tema. Dios te bendiga.